Teníamos muchas ganas de ver a Sergio Parra, él es editor y coordinador de Setaca Ciencia, reparte sus horas en las teclas con el diario del viajero y el papel en blanco. Es muy interesante en Yorokobu, en Jotdown, además de ser el autor de varios libros de divulgación. Sergio Parra, el taburete de una sola pata. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de un taburete de una sola pata. No es un error de diseño, no es una pieza de museo de arte abstracto, es una pieza completamente funcional, bueno, funcional hasta cierto punto, porque veis que para sentaros en este taburete tenéis que anclar las piernas en el suelo, porque a la mínima perdéis el equilibrio y os podéis caer. Y a pesar de que he puesto fotos de gente muy contenta con su taburete, os estaréis preguntando de qué mierda sirve esto, ¿no? Pues voy a intentar convenceros de que esto sostiene la civilización moderna. Es lo más importante que se ha inventado jamás. Voy a intentarlo al menos. En el siglo XIX, este taburete de una sola pata evitó literalmente que esta fábrica volara por los aires. Esta fábrica generaba pavor y terror en todas las poblaciones aledañas. Básicamente era el equivalente a una central nuclear de nuestros días. Podemos decir que es una central nuclear decimonónica. Esto era la fábrica de explosivos más grande del mundo. Había miles de personas trabajando aquí. La fábrica la había abierto Alfred Nobel, de los premios Nobel, en la localidad de Arder, en Escocia. Y bueno, básicamente lo que hacían aquí era producir nitroglicerina para la fabricación de dinamita. Lo malo de la nitroglicerina es que es un compuesto que enseguida explota. Si lo mueves bruscamente, explota. Si subes la temperatura, explota. Si lo miras mal, explota. Había sido descubierto por Ascanio Sobrero en Italia en 1847, y aunque aquí he puesto una foto donde sale bastante favorecido, en sus experimentos le explotó una muestra y le dejó desfigurada la mitad de la cara. De hecho, tuvo tanto miedo a su descubrimiento que durante un año lo mantuvo en secreto. Y aquí entra Alfred Nobel, que con 17 años en Suecia se interesó por la química y, bueno, casualmente entró en contacto con Ascanio Sobrero, descubrió la nitroglicerina y vio que ahí había negocio, que era una sustancia que tenía mucho potencial. Y decidió dominarla. En sus intentos, de hecho, lo pasó bastante mal porque murió su hermano de una detonación y varios trabajadores también. Pero finalmente, Alfred Nobel consiguió que la nitroglicerina no fuera tan peligrosa. Básicamente lo que hizo fue añadirle una serie de elementos para convertirlo en una pasta fácilmente manipulable y transportable, es decir, la dinamita, que la patentó el 19 de septiembre de 1866. Esta es la patente de la dinamita y esto es lo que hizo que Alfred Nobel se convirtiera en una de las personas más ricas de su tiempo. Tan rica que, bueno, pues abrió su fábrica de explosivos que acabó convirtiéndose en la fábrica de explosivos más grande del mundo. Y la fábrica llamaba tanto la atención que finalmente un periodista y divulgador de ciencia del siglo XIX, un tal Henry Dam, que era un rockstar de la época, esta no es una foto real, o sea, no os flipéis, no hay fotos de él, así que he puesto esto. Es el único periodista, como pongo aquí, que entrevistó al inventor de los rayos X y decidió visitar la fábrica en 1897 para escribir un reportaje de lo que vio allí. Lo primero que cuenta en su reportaje, que me he leído entero, y es bastante interesante, os recomiendo que lo leáis, es que entró en una zona llamada zona de peligro, donde le requisaron todas las piezas metálicas que llevaba en su cuerpo. Le quitaron el reloj, las monedas, esta especie de navajilla, que era un cortaplumas, las agujas para la bufanda, las llaves, en fin, era como pasar el arco de seguridad de un aeropuerto, pero en una época donde no existían aeropuertos, no existían ni siquiera aviones. Lo que más llamó la atención a Henry Dam es que le obligaron a quitarse los zapatos y ponerse estos zapatones de goma, que seguramente aquí el operador nuclear va a dar su aprobación,
porque yo que he visitado la central nuclear de operador nuclear sé más o menos lo que se cuece ahí dentro. Y esto era básicamente porque tenían miedo de que hubiese residuos de arena en la suela del zapato de la calle y eso al friccionar con el suelo pudiese provocar una chispa y, en fin, y todo explotar por los aires. Os voy a leer, si queréis, un pequeño fragmento de su reportaje para que os metáis un poquito más en harina. Dice así: la nitroglicerina, una cucharadita de la cual te haría volar en pedazos, te rodea en cientos y miles de galones. Se está formando en enormes tanques, gorgoteando alegremente a lo largo de canaletas de plomo abiertas, cayendo 10 pies en cascadas marrones hasta enormes tanques. Todos estos procesos se desarrollan tan rápidamente como si fuera aceite de oliva ordinario en lugar del explosivo más mortífero conocido por el hombre. Fijaos en lo que estaba sintiendo este periodista visitando esta fábrica. Era un lugar fantástico, maravilloso, extrañísimo. Pero lo que más le llamó la atención de todo lo que vio fueron estas enormes tinas donde se mezclaba la nitroglicerina, que estaban permanentemente vigiladas por unos hombres disfrazados de un traje más o menos de color escarlata, que vigilaban obsesivamente un termómetro adherido a la tina. Dice lo siguiente: si el termómetro subía un poco por encima de los 22 grados centígrados, el hombre abriría más aire y cerraría la entrada de glicerina. Si continuaba subiendo lentamente y no podía detenerlo, el hombre abriría una válvula. Esto arrastraría toda la carga hasta el tanque de ahogamiento que se encuentra más abajo en la colina, lo que ahogaría la inminente explosión de una gran cantidad de agua. Si algo fallaba, todo explotaría. Pero lo que llamó especialmente la atención de Henry Dam fue este taburete. Un taburete de una sola pata. Le preguntó a Alfred Nobel a qué venía esto. Y le dijo: yo sé que los seres humanos son muy hábiles en algunas cosas, pero muy torpes en otras. Y sé que si pongo un hombre vigilando un termómetro todo el rato, seguramente se va a quedar dormido. Así que le pongo un taburete para que esté descansado, para que no se canse, pero a la vez, si se duerme mínimamente, el taburete se vencerá y se despertará rápidamente. Henry Dam llegó a preguntarse, es una pregunta que os podéis hacer también vosotros, ¿cuál fue la innovación más importante? ¿La nitroglicerina, la dinamita o el taburete de una sola pata? Antes de que respondáis a esta pregunta, os voy a contar algo más. En los sistemas modernos industriales siempre hay operadores humanos junto a sistemas de control automático, pero los operadores humanos son necesarios, igual que los sistemas de control automático, que en el fondo no dejan de ser disievoluciones del taburete de una sola pata. De hecho, el taburete de una sola pata ha adquirido muchas formas y muchos nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, retroalimentación, procedimiento, algoritmo, checklist, ensayo de doble ciego, revisión por pares, en fin, de todo. Con la revolución industrial llegaron taburetes de una sola pata como el termostato, el flotador de cisterna, la caldera de vapor, el regulador centrífugo de Watt, que servía para controlar la potencia del invento de Watt, y más tarde llegaron el transistor, microprocesador, circuito integrado, que no dejan de ser también taburetes de una sola pata, solo que más sofisticados. De hecho, el checklist, que es la lista de verificación que debe superar un piloto antes de despegar, es un taburete de una sola pata. Fijaos que por mucha experiencia que tenga el piloto, por mucho que sepa, no le dejan salir si no rellena este papelito. Es como si le trataran de tonto, y en el fondo lo es. En cirugía, por ejemplo, en medicina en general, pero en cirugía hay que seguir una lista de pasos para evitar determinadas complicaciones e incluso fallecimientos. Cuando traemos un niño al mundo, si seguimos un procedimiento exacto, como la puntuación de Apgar, podemos saber fácilmente si el niño ha llegado bien o no, en vez de confiar en el ojo cubero, ¿no?, del obstetra. Incluso en justicia, en derecho, es importante la mecanización. Aunque ellos no quieren realmente ser mecanizados, es importante que haya cierta mecanización y así evitamos sesgos del juez, que ya veis que son muchísimos, desde estado de ánimo, si tiene hambre, por ejemplo, se ve que enjuicia peor, si ha perdido el equipo de fútbol local, pues también, si hace mucho calor, también. Los algoritmos de inteligencia artificial que conducen coches también son taburetes de una sola pata, en cierto modo. La propia ciencia, que creéis que es lo más, en el fondo es un taburete de una sola pata que se diseñó precisamente porque no confía en los científicos. Porque los científicos son seres humanos. Entonces es una especie de cortafuegos para evitar
sus equivocaciones, sus fraudes y sus idas de olla. De hecho, uno de los lemas fundacionales de la ciencia moderna es nullius in verba, es decir, no confíes en la palabra de nadie. Y yo añadiría, confía en los taburetes de una sola pata. Y de hecho os animo a que si queréis una camiseta molona, os diseñéis esta camiseta, la lleváis con orgullo, porque sobre este taburete se sostiene la civilización moderna. Sin esto estaremos perdidos. Si queréis saber un poquito más sobre esto y otras cosas parecidas, pues en mi último libro podéis leer sobre ello. Y por cierto, antes de que hemos acabado el tiempo, pero bueno, 10 segundos, Alfred Nobel no murió de una detonación de nitroglicerina, pero vivió un poquito más, porque al parecer la nitroglicerina también se usa como vasodilatador de dolencias cardíacas, y eso le permitió vivir unos cuantos meses más y dijo, es el único que me hayan recetado esto cuando lo llaman trinitrina para no meter miedo a la gente. En fin, muchas gracias.